dije el último día que, siguiendo esa recomendación que os hice para el verano pasado, de leer este libro de La Cena del Cordero, íbamos a hablar sobre la Eucaristía, sobre la liturgia de la Eucaristía. Porque el rasgo más sobresaliente de este libro, de La Cena del Cordero, es una lúcida visión de la realidad de la liturgia eucarística. Fijaos que todas las realidades católicas no hay ninguna tan familiar que nos resulte tan familiar como la misa. Tenemos sus oraciones, sus cantos, sus rezos, sus gestos. La misa es como nuestra casa. Pero la misa es un sacrificio, es el sacrificio renovar, el sacrificio redentor de Cristo. Por lo tanto, vamos a ver un poco la historia del sacrificio. ¿Qué era el sacrificio para los judíos y qué va a ser este nuevo sacrificio que es la misa para nosotros? Decía Scott Hahn, que es el autor de este libro, luego recomendaré otro de este autor que me encanta porque es un gran teólogo y es un evangelista convertido al catolicismo, y os recomendaré otro libro de él para este verano si lo podéis leer. Bueno, pues decía Scott Hahn que la frase de la misa que más le había dejado fuera de combate era la de Cordero de Dios, porque sabía que ese Cordero era Jesucristo. Nosotros también lo sabemos. ¿Cuántas veces oímos en misa: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús es muchas cosas, tiene muchos títulos. Jesús es Señor, es Dios, es Salvador, es Rey, es sacerdote, profeta, pero es Cordero. De todos estos títulos, los primeros títulos, excepto el de Cordero, pues implican en Jesús sabiduría, poder, pero Cordero, fijaos, si prescindiéramos de 2000 años de historia en lo que nosotros asociamos al Cordero con Cristo, si prescindiéramos de esos 2000 años, pues el título de Cordero para Cristo nos resultaría casi cómico, porque el Cordero no es un animal demasiado relevante, no es fuerte, no es ágil, no es veloz. Cabría quizás mejor otro título para Cristo que le da el Apocalipsis. Leer Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ha vencido el león de la tribu de Judá, el vástago de David. Que ha vencido el león de Judá. Decía, este título parecía más propio para Jesucristo, ¿no? El león de Judá en vez del Cordero. Bueno, pues fijaos, el león de Judá aparece una vez en el Apocalipsis, aquí. Sin embargo, la palabra Cordero, referida a Cristo, aparece no menos de 28 veces. Sabemos pues que el Cordero es central en el sacrificio de la misa. Fijaos, para el antiguo Israel, el Cordero se identificaba con el sacrificio, y el sacrificio era la forma habitual, la forma primordial que el pueblo tenía de dar culto. De todos los sacrificios del Génesis, el primer sacrificio del Génesis empieza con Caín y Abel, continúan con Noé, distintos sacrificios de los patriarcas. Bueno, pues de todos los sacrificios del Génesis hay dos sacrificios que merecen una especial atención. Primero, el de Melquisedec, lo tenéis en Génesis 14:18, no hace falta leer. Y el otro sacrificio a tener en cuenta es el sacrificio de Abraham, de Isaac, a su hijo Isaac. Melquisedec aparece como el primer sacerdote mencionado en la Biblia.
Y muchos cristianos, siguiendo la carta a los hebreos, que vamos a ver ahora la cita, pues le han visto como un anuncio velado de Jesucristo. Hebreos 7, 1, 3. En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, y a quien Abraham dio la 10ª parte de todo, cuyo nombre se interpreta en primer lugar como rey de justicia y también como rey de Salem, es decir, rey de paz. Aparece sin padre, sin madre, sin antepasados, no se conoce ni su nacimiento ni su muerte. A semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. A semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Digo que muchos cristianos, siguiendo esta cita de Hebreos, pues han visto en Melquisedec un anuncio velado de Jesucristo. El Génesis describe a Melquisedec como rey de Salem, lo que va a ser después Jerusalén, y como príncipe de la paz. Igual que Cristo se alzaría un día como rey de Jerusalén celestial y de nuevo como Melquisedec, príncipe de la paz. Pero fijaos, el sacrificio de Melquisedec es extraordinario en cuanto que no sacrifica un animal, que era lo habitual, sino que ofrece en ese sacrificio a Abraham pan y vino. Lo mismo que Jesús en la última cena al instituir la Eucaristía. El otro sacrificio es el sacrificio de Abraham a su hijo Isaac. Lo conocéis todo. Dice el Señor: toma a tu hijo Isaac, al que amas, y vete a la tierra de Gloria y ofrécelo como holocausto sobre uno de los montes. Fijaos, Dios manda a Abraham ir al monte Moria. Si leemos, vamos a buscar una cita de la segunda de Crónicas, la segunda carta de las Crónicas, pues nos identifica el monte Moria, donde se va a construir luego después el templo de Jerusalén. Leer segunda de Crónicas 3:1. Segundo de Crónicas está al principio, después de primera y segunda de Reyes, al principio. 3:1. ¿Eh? 3:1. De la segunda de Sí, Crónicas. 3:1. Sí. Hijos de David, que le nacieron en Hebrón, ¿es esto, no? Salomón, ¿No? Salomón. Salomón. Salomón comenzó la construcción del templo del Señor en Jerusalén, sobre el monte Moria, allí donde su padre había tenido la visión. Allí, es decir, Era el lugar preparado Salomón para David. comenzó a construir el templo de Jerusalén sobre el monte Moria. Bueno, pues conocéis la historia. Abraham va camino del monte Moria con su hijo Isaac, que llevaba la carga de leña para el sacrificio. Bien, sabéis que Abraham, dispuesto a sacrificar a su hijo, al final un ángel le detiene la mano y para que no sacrificara a su hijo, y proveyó para el sacrificio un cordero que estaba allí. Ya camino del monte, su hijo le pregunta dónde está el cordero para el sacrificio, y Abraham le dice: Dios proveerá el cordero. Bien, en este relato, pues Israel ha visto el compromiso divino de hacer de los descendientes de Abraham una nación poderosa. Es decir, fue el pagaré de Dios a Abraham por estar dispuesto a ofrecer como sacrificio a su hijo. Leer Génesis 22, 16, 17. Y le dijo: juro por mí mismo, palabra del Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de las playas. Tus descendientes conquistarán las ciudades
de sus enemigos. Sí. Todas las naciones de la tierra alcanzarán la bendición a través de tu descendencia. Hasta ahí. Es definamos como un pagaré de Dios a Abraham por el haber estado dispuesto a sacrificar a su hijo, pero a la vez también como una póliza de seguro en la vida de Israel. Cuando el pueblo metía la pata y Dios se enojaba contra ese pueblo, Moisés salía a recordarle esta promesa que Dios había hecho para el pueblo. Mira, Éxodo 32, 11, 14. Cuando Moisés baja del Sinaí y el pueblo se ha construido ese becerro de oro y está adorando el becerro, Dios está dispuesto a castigar a su pueblo. Y Moisés le recuerda esta promesa. Éxodo 32, 11, 14. Moisés aplacó al Señor, su Dios, diciendo: ¿por qué, oh Dios, se ha de encender tu ira contra tu pueblo, al que sacaste de Egipto con gran fuerza y con mano poderosa? ¿Por qué van a poder decir los egipcios, con muy mala intención, los hizo salir para hacerlos perecer en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aplaca tu ira y arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Sí. Sí, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que os he hablado se agregará a vuestros. Cuando Dios está dispuesto a castigar al pueblo, Moisés les recuerda: acuérdate de lo que prometiste, de que desde este pueblo harías una gran nación. Bien, pues los cristianos van a considerar más tarde este relato de Abraham a Isaac como una profunda alegoría de Jesús en la cruz. El sacrificio de Abraham y Isaac, porque hay muchas semejanzas. Isaac, como Jesús, era el hijo fiel y querido del Padre. Igual que Isaac, Jesús también acarreó el leño para el sacrificio, llevando la cruz, que se consumaría en un monte de Jerusalén. Jesús muere en el Calvario, que es un monte de la cadena montañosa del Moria. Cuando Isaac va camino del sacrificio y pregunta a su padre dónde está el cordero para el sacrificio, cuando su padre le dice: Dios proveerá el cordero, sin duda ese cordero anunciado entre sombras es Jesucristo, Dios mismo. ¿Ven? Por lo tanto, el sacrificio era una parte esencial y central en la historia de Israel. ¿Qué significaban todas esas ofrendas? Parece tan peligroso. ¿Qué significaban todas esas ofrendas hechas por el pueblo a Dios? Pues para un israelita el sacrificio ya dijimos que era la parte central del culto, la forma que tenían de dar un culto a Dios. Pues para un israelita el sacrificio era primero un reconocimiento de la soberanía de Dios. Luego el sacrificio podía ser y se podía hacer como un acto de agradecimiento. También el sacrificio servía como forma solemne de sellar una alianza, de sellar un pacto. Y el sacrificio podía ser también un acto de renuncia y de pesar por los pecados. Las personas que ofrecían un sacrificio reconocían que sus pecados merecían la muerte y ofrecían la vida de un animal en lugar de su propia vida. Bien, el sacrificio central en la historia de Israel fue la Pascua. ¿Sabéis? Para la Pascua Dios ordenó que cada familia sacrificara un cordero sin mancha, sin ningún hueso roto, lo matase y rociase con la sangre las jambas de las puertas, los marcos de la puerta. Esa noche los israelitas debían comer el cordero. Si lo hacían, se perdonaría la vida de sus primogénitos. Si no, sus primogénitos morían, como murieron los primogénitos de Egipto. ¿Veis? Por lo tanto, el cordero que se sacrificaba y moría
a modo de redención, a modo de rescate. La Pascua era, por tanto, un acto de redención. Moría, se sacrificaba, se consumía el cordero para rescatar a los primogénitos. Cuando se establece y se restablece el culto en el templo de Jerusalén, pues en el templo se sacrificaban todos los días 2 corderos, uno por la mañana y otro por la tarde, en rescate por los pecados del pueblo. ¿Eran todos estos sacrificios un ritual vacío? Pues no, ya hemos visto la importancia que tenían para el judío, aunque es verdad que el sacrificio por sí mismo era insuficiente. Dios quería también un sacrificio interior. El salmista declaraba que el sacrificio aceptable a Dios es un espíritu quebrantado. Y el profeta Oseas habla de parte de Dios diciendo: yo deseo un amor firme y no sacrificio, el conocimiento de Dios más que víctimas quemadas. Pero la Pascua, como decíamos, tenía en la vida de Jesús una importancia mayor de lo normal, porque él sabía que Jesús, él era el cordero para el sacrificio. Fijaos, cuando Jesús está a punto de llegar a la cruz, está ya ante Pilato, San Juan anota que era el día de la preparación de la Pascua y que era la hora sexta, que era justo la hora en que los sacerdotes comenzaban a sacrificar los corderos pascuales en el templo. ¿Qué podemos concluir de todo esto antes de iniciar el contenido de la misa? Pues que en el nuevo y definitivo sacrificio pascual, Jesús es al mismo tiempo sacerdote y víctima. El sacrificio de Jesús va a llevar a cabo lo que la sangre de millones de corderos nunca podrían hacer, que es perdonar el pecado de todos. Y para expiar esas ofensas contra Dios, que es todo bondad infinita y eterna, la humanidad necesitaba un sacrificio perfecto, un sacrificio tan bueno, sin mancha e ilimitados como Dios mismo. Y ese era Jesús, el único que podía quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué significa esto para hoy y para nosotros hoy día? ¿Cómo podemos celebrar nuestra Pascua? Fijaos, pues San Pablo nos da la pista. Leer 1 Corintios 5, 7, 8. Suprimid la levadura vieja y sed masa nueva, como panes pascuales que sois, pues Cristo, que es nuestro Cordero Pascual, ha sido ya inmolado. Así que celebremos fiesta, pero no con levadura vieja, que es la de la maldad y la perversidad, sino con los panes pascuales de la sinceridad y la verdad. ¿Veis? Nuestro Cordero Pascual es pues pan máximo. Nuestra fiesta es la misa. Fijaos, no es suficiente con que Cristo derramase su sangre y muriese por nosotros. Ahora nos toca a nosotros cumplir con nuestra parte. Como en la antigua alianza, así también en la nueva. Si quieres marcar tu alianza con Dios, tienes que comer el cordero pascual, que es nuestro pan sin levadura. ¿Veis cómo ahora suena familiar? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Bien, pues, una vez visto la historia del sacrificio como la misa sacrificio, vamos a comenzar y vamos a contemplar la misa. Es verdad que muchas veces estamos en misa de rutina y nos perdemos partes esenciales y no estamos del todo concentrados con la importancia importantísima que tienen todas las partes de la misa. Vamos a empezar. Y vamos a descubrir un poco toda la lógica interna de la misa. Sabéis, la misa está dividida fundamentalmente en dos partes: liturgia de la palabra
y la liturgia eucarística. Y cada una de estas partes contiene distintos ritos. En la liturgia de la palabra empieza con una introducción, una entrada, ritos introductorios, el rito penitencial y las lecturas de la Sagrada Escritura. Y la liturgia eucarística empieza con el ofertorio, sigue con la plegaria eucarística, rito de comunión y rito de conclusión. Fijaos, aunque las acciones son muchas en la misa no es más que un único ofrecimiento, el sacrificio de Jesucristo que renueva nuestra alianza con Dios Padre. Empezamos la misa y empezamos con la señal de la cruz. La señal de la cruz es la expresión de fe más universal. Y es la expresión de fe más universal porque los cristianos somos muchos, somos más que ninguna otras religiones. Fijaos que somos unos 2.200 millones de cristianos, de los que 1.250 aproximadamente somos católicos. Bien, digo, la señal de la cruz es la expresión de fe más universal. Es el gesto más profundo que podemos hacer. Cuando hacemos la señal de la cruz, renovamos la alianza que comenzó en nuestro bautismo, porque con nuestras palabras, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, renovamos y proclamamos la fe trinitaria en la que fuimos bautizados. La cruz es el medio por el que somos salvados, por el que llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Renovamos también el juramento solemne de nuestro bautismo. Hacer la señal de la cruz es pues como jurar sobre la Biblia en un juicio. Prometemos que hemos venido a misa a dar testimonio. Por tanto, no somos espectadores, somos partícipes activos, somos testigos. Pero si estamos en la tribuna de testigos, ¿quién es el acusado? Fijaos, esa es la grandeza de la misa. Nadie se levanta para acusarnos, a pesar de que nosotros somos el acusado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, hemos pecado, y como hemos pecado, por eso en la misa nos declaramos culpables y seguidamente confiamos en la clemencia de Dios. En el Kyrie pedimos misericordia a cada una de las tres divinas personas de la Trinidad. Después proclamamos el Gloria. Fijaos, esta oración se remonta por lo menos al siglo II y la aclamación inicial viene del canto que entonaron los ángeles en el nacimiento de Cristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Y en la línea siguiente se hacen ecos de la alabanza del poder de Dios que hacen los ángeles en el Apocalipsis. Alabamos a Dios por las bendiciones que le acabamos de ver, y este es nuestro testimonio de su poder, el Gloria. El momento culminante de la liturgia de la palabra viene, por supuesto, con la proclamación de la palabra de Dios. En una misa en domingo habitualmente constará de una lectura del Antiguo Testamento, un salmo, una lectura del Nuevo Testamento, que todo este conjunto nos prepara para la lectura del Evangelio. Fijaos, el conjunto es un acumulador de Biblia, de escritura. Fijaos, los católicos que vayan a misa todos los días, en el curso de 2 años han escuchado casi toda la Biblia. Por lo tanto, que no nos acusen de que la Iglesia no nos invita a los católicos a ser cristianos bíblicos, como en alguna ocasión se nos puede decir. De hecho, el hábitat natural de la Biblia está en la liturgia. Dice San Pablo en la carta a los Romanos: la fe viene por la escucha. Y esta fue la forma tradicional en que todos recibieron la fe, por la escucha. Entonces no existían imprentas, no había Biblias, aunque las hubiera
o no tenían medios para tenerla o no sabían leer, luego la fe venía por la escucha. Fijaos, por eso durante las lecturas nuestra atención nunca va a ser excesiva, porque la lectura va a ser la preparación esencial para nuestra sagrada comunión con Jesús. Fijaos lo que decía un gran escriturista de la Iglesia de los primeros siglos, del siglo III, Orígenes. Orígenes urgía a los cristianos a respetar la presencia de Cristo en el Evangelio lo mismo que en la Sagrada Hostia. Decía Orígenes: tú, que estás acostumbrado a tomar parte en los divinos misterios, sabes, cuando recibes el cuerpo del Señor, cómo protegerlo con todo cuidado y veneración, para que ni una pequeña partícula se caiga, para que no se pierda nada del don consagrado, pues sabes correctamente que eres responsable. Pero si eres tan cuidadoso para conservar su cuerpo, y con toda razón, ¿cómo piensas que es menos culpable haber descuidado la palabra de Dios que haber descuidado su cuerpo? Fijaos, y 17 siglos después, digo que 17 siglos después, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, dice: la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. ¿A que no le damos tanta relevancia a la palabra como al cuerpo de Cristo? Pues mirad, en la antigua alianza, escuchar la ley era estar de acuerdo con la ley, vivir según la ley. Pues en la nueva alianza lo mismo, estamos obligados por lo que escuchamos. La liturgia prosigue con la homilía y el credo. En la homilía, el sacerdote pues, nos ofrece un comentario sobre las lecturas del día, porque la homilía debe salir, excepto casos excepcionales que se celebra algo especial, pues la homilía debe salir de la lectura del día, aclarar los puntos oscuros que pueda tener y sobre todo darnos consejos prácticos para nuestra vida ordinaria. Después de la homilía recitamos el credo. El credo es la fe destilada en pocas palabras. Las palabras del credo son precisas y claras, porque allí proclamamos doctrina por la que los cristianos de los primeros tiempos del Imperio Romano sufrieron prisión, sufrieron persecución y muerte. Fijaos que las palabras del credo son antiquísimas, quiero decir, el credo ya se venía desde el siglo III rezando. Lo que pasa es que en el siglo IV empiezan a aparecer herejías relativas a la divinidad de Jesús y a su igualdad con el Padre, y entonces la Iglesia, en dos concilios, en el concilio de Nicea y en el de Constantinopla, nos da la fe católica básica en esta formulación definitiva del credo. Aunque ya digo que la mayoría de las líneas del credo habían sido de uso común por lo menos desde el siglo III. Cuando recitamos el credo los domingos, aceptamos públicamente como verdad objetiva esta fe basada en las Escrituras. Continuamos con la oración de los fieles, y en la oración de los fieles, en las que pedimos por la Iglesia, por el mundo, por nuestras necesidades, termina la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra, y comienza la liturgia eucarística. La liturgia eucarística comienza con el ofertorio. Fijaos, el ofertorio es una parte importantísima y central de la misa. Los primeros cristianos, en el ofertorio ofrecemos pan y vino. Los primeros cristianos hacían el pan y pisaban y prensaban el vino, y el sentido que querían dar a eso era que nos ofrecemos a nosotros mismos y todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos se pone sobre el altar para hacerlo santo en Cristo. Fijaos, hay una película por ahí muy maja que explica la misa a los niños, creo que se llama El Gran Milagro, y es una película de dibujo animado.
Y entonces están los niños en misa y en el momento del ofertorio su ángel de la guarda va, coge todas las buenas acciones de cada niño y las lleva al altar. Bueno, pues eso es realmente el ofertorio. El sentido es que nos ofrecemos a nosotros mismos y todo lo que tenemos. Fijaos, el Concilio Vaticano II habló de la fuerza del ofrecimiento de los laicos. Todas sus obras, sus oraciones, sus tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, todo ello se convierte en sacrificios agradables a Dios por Jesucristo. Y todo eso lo ponemos en el altar, no porque seamos especiales, sino porque sabemos que Dios puede tomar todo lo que es temporal y hacerlo eterno, y tomar todo lo que es humano y hacerlo divino. Fijaos, todo lo que tenemos, decía, lo ponemos sobre el altar para hacerlo santo en Cristo. Y hay un gesto que el sacerdote hace explícita esta conexión de unir nuestros propios dones con los dones de Cristo, con el don perfecto del sacrificio de Cristo, que es cuando mezcla en el vino unas gotas de sangre. Ese gesto tiene una expresión fenomenal, porque ¿qué expresa? Primero, la naturaleza humana y divina de Jesucristo. También evoca la unión, el agua y la sangre que emanaron del costado de Cristo, pero evoca la unión de nuestros propios dones con el don perfecto que es Cristo y que Cristo hace de sí mismo. Ahora que el sacerdote levanta los dones, nos invita a que levantemos el corazón. Levantamos nuestro corazón al cielo, según las palabras de del Apocalipsis. ¿Y qué vemos en este cielo? Dice, pues todo a nuestro alrededor están los ángeles y los santos, cantando el cántico que, según algunos atestiguan, y según atestiguan muchos relatos, cantan los ángeles y los santos ante el trono de Dios, que es el santo. En Occidente se llama el santo, el sanctus, y en Oriente se llama el trisagio o el himno del 3 veces santo. Y con la proclamación del santo llega el momento culminante de la plegaria eucarística. Hay varias plegarias eucarísticas, varios modelos de plegaria eucarística, y aunque se usan muchas plegarias eucarísticas, todas tienen los mismos elementos. Empieza la plegaria eucarística con, hemos dicho, el ofertorio, pero ahora en el momento de la plegaria eucarística empieza con la epiclesis. La epiclesis es cuando el sacerdote impone las manos sobre los dones y ya nos dice, invocando al Espíritu Santo, para que esto que ahora es pan y vino se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Después de la epiclesis viene la narración de la institución, son las palabras de la institución. Es el momento en que el Espíritu y la palabra transforman el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fijaos, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la institución, no está simplemente narrando, está hablando en la persona de Cristo, que es el celebrante principal de la misa. Jesús mandó que los apóstoles y sus sucesores celebraran la misa cuando dijo, haced esto en memoria mía. Fijaos que Jesús le dijo, haced esto, no escribid esto o leed esto, sino haced esto en memoria mía. Viene luego el recuerdo o memorial y la oblación. Fijaos, no se trata de que Dios se haya olvidado de su alianza, pero en determinados momentos, también en la antigua alianza con el pueblo, la renovaba en provecho del pueblo. Bueno, pues esto es lo que hace el sacerdote en el memorial de la misa. De nuevo, renueva su nueva alianza, nuestra nueva alianza con Dios. Y
viene después la oblación. El memorial de la misa no es imaginario, tiene carne. Es Jesús mismo en su humanidad glorificada y Él es nuestra ofrenda. Por eso dice el sacerdote: Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Después seguimos con las intercesiones. Con Jesús mismos oramos al Padre por los vivos y difuntos, por la Iglesia y por el mundo entero. Y termina la plegaria eucarística con la dosología final. El final de la plegaria eucarística. El sacerdote levanta la hostia y el cáliz, refiriéndose ahora a ellos como Él, como Cristo. Por eso esta oración es una oración solo del sacerdote. Llama la atención que todavía algunos sacerdotes, antes de iniciar la oración, digan todos. Pues no es una oración para los fieles, es la oración del sacerdote. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y en este momento, fijaos, nuestro amén debería retumbar, porque ya sabéis lo que significa amén. Amén significa unirse a esta oración y decir, así es. Fijaos, si tenía importancia este amén, que en la antigüedad se llamaba el gran amén, porque retumbaba nuestro amén. Seguimos después de la plegaria eucarística con el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. Y fijaos, en la misa se cumple palabra por palabra la oración que Cristo nos enseñó. Dijimos, empezábamos con la señal de la cruz, que era como renovar nuestro bautismo. Pues con toda autoridad podemos llamar a Dios Padre, porque eso es lo que nos hace el bautismo, hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. En la Eucaristía hemos santificado su nombre. Hemos visto la voluntad de Dios hecha tanto en el cielo como en la tierra. Tenemos delante de nosotros a Jesús, que es nuestro pan de cada día, y este pan perdona nuestras ofensas, porque no hay que olvidar que la Eucaristía, la comunión, perdona los pecados veniales. Hemos conocido la misericordia de Dios y nos mostraremos misericordiosos, perdonando a los que nos ofendan. Y gracias a la comunión, pues experimentamos nuevas fuerzas sobre las tentaciones y sobre el mal. Líbranos de todo mal. ¿Veis? La misa cumple palabra por palabra la oración que Cristo nos enseñó. Continuamos con la paz. Con este antiguo gesto cumplimos el mandato de Jesús de hacer las paces con nuestros vecinos antes de acercarnos al altar. Nuestra siguiente oración, el Cordero de Dios, evoca el sacrificio pascual y la misericordia y la paz de la nueva Pascua. El sacerdote parte la hostia, la levanta y es un cordero de pie, como si estuviera sacrificado. Esa visión que tiene Juan en el Apocalipsis. Vi un cordero que estaba de pie como degollado. Este es. Este es el Cordero de Dios, nos dice el sacerdote, y solo podemos responder con las palabras del centurión romano: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y entonces le recibimos en la comunión. Le recibimos al mismo al que hemos alabado en el Gloria, al mismo que hemos confesado en el credo, al mismo que es la nueva alianza esperada a lo largo de toda la historia de la humanidad. Fijaos, cuando Jesús venga en su segunda venida al final de los tiempos, no tendrá ni un ápice de gloria más que la que tiene en la Sagrada Hostia en este momento. En la Eucaristía recibimos lo que seremos por toda la eternidad, cuando seamos elevados al cielo para unirnos a la muchedumbre celestial en la cena nupcial del Cordero.
Bueno, pues después de tantos acontecimientos la misa parece que termina como repentinamente, ¿no? Con una bendición y la misa termina. Podéis ir en paz. Y con esto, pues terminamos esta charla sobre la misa. Sí. En el Antiguo Testamento se habla de sacrificios y holocausto. ¿Qué diferencia hay? Cuando era holocausto, era porque la víctima se ofrecía totalmente a Dios. Se quema totalmente. Se quemaba, por otros tipos de sacrificios, como también estaba escrito que el sacerdote vive del altar, parte del sacrificio iba para el sacerdote, otra parte iba para el que ofrecía el sacrificio, pero cuando era el holocausto es porque el sacrificio total se ofrecía a Dios y se quemaba todo. En el sacrificio, digamos, participan todos de la comida de la víctima sacrificada. Sí. Bueno, sí. Una preguntita. Cuando San Lucas recita, la Virgen recita el Magnificat, dice que ha venido el Espíritu a ella. Sí. Y sin embargo nosotros decimos que el Espíritu llega con Pentecostés. O cuando Jesús, en el capítulo de San Juan, dice, y os doy el Espíritu para que tal. Pero con María tuvo mucho antes. Por eso digo que... Porque se concibió bajo... ¿Qué espíritu es? El mismo espíritu, el espíritu de Dios. Podemos decir que viene con Pentecostés cuando Jesús le da a los apóstoles. La promesa de Jesús fue enviar su espíritu sobre todos los apóstoles en Pentecostés. Cumple la promesa, pero para que viniera el espíritu dice es necesario que no me vaya. Pero con María hay excepción, no cabe duda, porque María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Quiero decir que el conocimiento de María con el Espíritu es muy anterior, es de siempre, porque... Como si dijéramos que era el Espíritu del Antiguo Testamento, la Ruach. No, si el Espíritu es el mismo, es el Espíritu Santo. Gloria al Padre. Pero está desde el principio. Claro, desde el principio. Era en principio con gloria. Parece que en Pentecostés como si se inventara... En Pentecostés podremos decir que Jesucristo cumple con la promesa de enviar el Espíritu sobre los apóstoles y no solo sobre los apóstoles, sobre más gente que estaban en ese momento porque dice que había como unas 500 personas, sobre otras veces que ha venido el Espíritu. Bueno, en ese momento, cuando reciben el Espíritu, en el cenáculo están los apóstoles y María, parece que y seguro María. Pero luego el Espíritu, después de venir sobre los apóstoles y María, viene sobre cantidad de gente. En una ocasión dice que había 500 personas. Cuando la conversión del primer gentil, de Cornelio, el Espíritu Santo, con el bautismo venía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre todos los congregados en la casa, surgiendo el mismo efecto que en Pentecostés. Empezaron a hablar lenguas extrañas, el Espíritu reflexivo. Ese Espíritu Santo es el Espíritu Santo eterno, es la tercera persona de la Trinidad. Sí, pero también tienes que referirte al Antiguo Testamento constantemente. Sí. Está el Espíritu Santo. Claro. Ningún profeta podía haber profetizado. Sí, claro. Hombre, lo que pasa es que no se tenía noción del Espíritu Santo entonces en la revelación, como revelación, quiero decir. Porque... No, pero porque es una nueva etapa. Sí. Porque es una nueva etapa, es una nueva iglesia y por eso han dado esta señal de Pentecostés. Pero ¿qué es el soplo? Claro. El soplo divino que Dios infunde sobre el hombre para darle la vida, sino su espíritu, lo dice el mismo texto. Le infundió su espíritu soplando sobre él. Sí, pero cuando no se ha acabado, porque yo también he leído Espíritu con minúscula y luego el Espíritu Santo con mayúscula. Y yo llegué a pensar en alguna ocasión que nacemos y somos cuerpo, mente y espíritu con minúscula. Y luego otra cosa es el Espíritu Santo que nos da los dones. Yo no sé si eso
yo me he hecho una composición que no se saca. Pero es que espíritu con minúscula no sé qué es. Sí, pues viene. Yo, Te refieres al alma. ¿Verdad? Entonces, ese alma es lo mismo que el espíritu con minúscula. Al alma que Dios te da cuando tú naces. A todos los humanos. Por el hecho de ser humano. Claro, pero no tiene nada que ver con el Espíritu Santo que está hablando. Por eso, luego son el Espíritu con el que nacemos de por sí, que es el alma, y luego el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, ¿no? Bueno, una cosa quería preguntarle, porque es que esto lo he preguntado y no, pero si es lo mismo Jesús que, vamos a ver, las palabras que pronuncia el sacerdote antes de darnos la paz, el Señor mío Jesucristo, tú que dijiste a los apóstoles, mi Padre os dejo, mi Padre os doy, no mires nuestros pecados. Ese no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Esto es, el que sacerdote, digamos, trata de mediar entre Jesús, entre Dios y nosotros. O la otra posibilidad era, ¿no? Pues esa frase debe de estar incompleta, porque hay un sacerdote que yo le he oído decir misa con frecuencia que dice: no miren nuestros pecados si nos arrepentimos y confesamos. Y continúa, sino la fe de tu iglesia. Porque eso es lo que quiere decir. No mires nuestros pecados, eso se lo dice el sacerdote a Dios, digamos. Pero y se lo ofrece. Pero el sentido es: no miren nuestros pecados si nos arrepentimos y confesamos. Porque ahí está el perdón, en el arrepentimiento. Pero son palabras que dice, que recuerda, los dice el sacerdote, pero como recordando lo que la promesa o el pacto que hizo el Señor. Es decir, el verbo ahí no sé quién pronuncia eso. Tú que dijiste a los apóstoles tal, y yo no sé si eso lo pronuncia el sacerdote de forma propia o es que está recordando a Dios que recordándole que nos perdone nuestros pecados. No sé. Yo creo que el gesto de la paz significa el mandato de Cristo. El mandato de Cristo en el Evangelio. Leer si queréis, buscar Mateo 5:24. Mateo 5:24. De hacer las paces con nuestros vecinos antes de acercarnos al altar. Porque Cristo dice: si tienes algo contra, primero ponte a bien con tu hermano y luego vienes y ofreces el sacrificio. No haya le entendido que pregunta si esas palabras nos dice el sacerdote porque lo tiene que decir, o eso ya viene con lo que el Señor lo dijo en la última cena. Pero que yo sepa, todo lo que dice el sacerdote en una misa está el Señor. Sí, no claro. es el sacerdote quien lo hace. No, claro, ya lo hemos dicho. Sí, El celebrante principal de la misa es Cristo. Sí. Pero es a modo de recordatorio. No está recordando, tiene las mismas palabras de la última cena que lo dijo Jesús. No está recordando, porque la misa no es un recordatorio. Luego ahí pone de manifiesto que el sacerdote es como si fuera en ese momento Jesús. Es en ese momento. En ese momento. Sí, en toda la misa el sacerdote es Jesús. Hemos dicho que el celebrante, a pesar de que el sacerdote es el que pronuncia las palabras, las pronuncia en nombre de Cristo, porque el celebrante principal es Cristo. Perfecto, ya está. Por eso el sacerdote está consagrado y puede convertir el pan y el vino realmente en la carne y la sangre de Jesús. Bueno, Rezamos a la Virgen y después. Ahora después. Rezamos y ahora me dice: Virgen de la delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz de nosotros tus hijos, nos paramos a ti, y que nuestras almas reciban milagros de esta vida, que no te cae por los años, sino que vive en la eternidad. María, sol del cielo,
vivimos seguros del cielo. Él conoce el poder de tu piel y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, que la verdad del pie de guerra, no por el odio, sino por